Ya, entonces, hoy día es lunes 1 de junio. Esta es nuestra clase de pensamiento computacional, grupo 2. Hoy día lunes y el viernes también está la del grupo 1. Va a ser esta misma clase, pero es para los demás compañeros. De todas maneras, estamos grabando esto para el YouTube, para que puedan consultarlo si es que no se pueden conectar o si es que tuvieron problemitas. Don Raúl, le voy a ir preguntando si se está viendo la presentación, si se puede, si la está viendo usted, pues voy a compartir pantalla, ¿ya? ¿Me avisa? ¿Ya? Ahí la aviso, voy a compartir el- la transparencia, ya el PowerPoint. A ver, estarán compartir. Ahí está, presentar. Entonces, ahí está. ¿Se está viendo, no es cierto? El PDF, ¿sí? Ya. Entonces, hoy día es para el lunes de junio, lunes 1 de junio, y la del viernes va a ser la misma. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice ahí? Ah, ya, gracias. Entonces ahí ya sabemos que se está viendo. Ya. Esto es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a ver una cierta introducción, el concepto de variable, ejercicios con respecto a eso. Vamos a ver también el bloque de sensores y ejercicio de ingreso de datos por teclado. Ahí es donde se usa sensores. Y principalmente eso es lo que vamos a ver hoy día. De ahí vamos a hacer un cierto resumen. Entonces hoy día vamos a explicar el concepto de variable y de ahí vamos a ver cómo se puede ingresar también estos datos por teclado. Y de ahí vamos a explicar los elementos necesarios para hacer eso en el Scratch. Ahora lo que pasa es que igual por eso el programa es necesario que lo tenga instalado, porque si no lo tiene instalado igual le va a costar un poquito más hacer los ejercicios. Variable en sí es un espacio de memoria en el computador. ¿Qué quiere decir eso? De que es cuando nosotros almacenamos un dato. Principalmente eso significa. Ahí tenemos un diagramita donde dice que la variable se podría igual simular como una cajita y ahí nosotros estamos guardando el dato. Cada variable tiene que tener un nombre, tiene que ser de algún tipo en particular y tener el valor que se está almacenando. Eso es primordial. Estas tres cosas tienen que estar en una variable. Y ahí también puede hacer operaciones, expresiones, depende de lo que hagamos en la programación. Y esto vamos a hacer primero hoy día. Programar en Scratch, dibujar un triángulo equilátero donde se permita cambiar el largo del lado y el tamaño de cómo vamos a dibujar el lápiz. Quiere decir el contorno. Y un triángulo equilátero tiene 60 grados por dentro
por el ángulo exterior son 120 y todos los lados son iguales. ¿Usted se acuerda de los triángulos equiláteros, no? Por ahí, ¿se acuerda, no? ¿Sí? ¿En qué curso lo vio? ¿Se acuerda en qué curso por ahí lo vio? Porque usted está en tercero o en cuarto, en octavo. Ah, ya. Ah, ya los vi hace rato ya. Ya. Pero ya por lo menos sabe usted que tiene todos los lados iguales y estos son sus ángulos, ¿no es cierto? Ah, ya. Estamos claritos entonces. Esto lo vamos a programar en el Crash. ¿Y por qué lo vamos a usarlo como variable? Quiere decir que nosotros podemos ir cambiando. Sí, pues, todos tienen que tener 180. Quiere decir que aquí 60 más 120 nos da 180, aquí igual 180, aquí 180. Y los lados tienen que ser iguales. Por ejemplo, si esto vale 50, esto igual vale 50, esto igual vale 50. Si esto vale 100, esto vale 100, esto 100, 100. Entonces la idea es que nosotros esto lo programamos en Scratch usando el concepto de variable. ¿Qué quiere decir que el concepto de variable? De que nosotros vamos a ir cambiando el valor, específicamente de los lados. Los lados vamos a ir cambiando los valores. Ya, entonces voy a abrir el programita y de ahí vamos a desarrollarlo. Porque aquí en el PowerPoint, en el PDF está desarrollado. Pero la idea es que lo vayamos haciendo paso a paso y el otro ejercicio lo hagamos entre los dos. Entonces así se va a dibujar, pero esto lo vamos a mostrar así con más paso a paso ahí en el programa. ¿Usted ha visto Scratch antes? ¿Vio algo en los videitos de YouTube? Más o menos cómo era, de que uno arrastra las instrucciones, algo. Ya, pero por lo menos vio algo, entonces por lo menos ya tiene más o menos una noción. ¿Ya? Esto usted también me lo puede mandar escrito, no es necesario que él tenga el programa instalado. Entonces eso le quería pedir, que antes de terminar la clase hiciéramos un ejercicio, pero primero vamos a hacer este y después vamos a hacer uno así que me puede hacer usted. Ya, entonces esto lo vamos a dibujar de tal manera que este largo se vaya cambiando y que sea más grande o más chiquitito. Los ángulos sí los vamos a mantener, porque si es equilátero tendría que tener 60 adentro y 120 afuera. Ya, entonces vamos a abrir el Scratch. Y aquí está el Scratch. ¿Se ve o no? Este es el programita. Ya. Entonces nuestro personaje va a ser el que va a dibujar el triangulito. Si hay algo que está muy chiquitito, voy a ocuparle la lupa acá para ir mostrando eso. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer esto es guardarlo. Ahí. Archivo, guardar como. Vamos a ponerle un nombre, ejercicio 1. Ejercicio 1, triángulo. Es necesario guardar los archivos porque si no se pierden. Se les puede borrar por cualquier cosa, por siempre guardarlo. Y a medida que usted vaya avanzando, le aprieta aquí archivar, guardar. Entonces así lo que va avanzando ya le va a quedar guardado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es fijarnos esto. ¿Qué es esto que está aquí? Esto que está aquí nos indica como el origen.
nos indica si es que nosotros ya queremos borrar el triángulo, queremos volver al principio, nos va a hacer que siempre volvamos a esa ubicación. Y todo lo otro que está aquí, toda esta programación que está aquí, es el triángulo en sí. Si usted se fija, nosotros aquí nos vamos a poner un largo, el ángulo exterior 120 y un tamaño del lápiz. Y en el fondo ahí vamos a estar ocupando las variables. Con estos bloques verdes nosotros nos vamos a hacer todo lo que tenga que ver con el lápiz, con los bloques azules, los largos, con este girar el ángulo y estas pausas para que se vea el efecto de cómo se dibuja. Pero lo primero que vamos a hacer es esta parte de acá. Eso vamos a hacer. Entonces, vamos a poner aquí evento. Vamos a ponerle la lupita igual. Y aquí en evento vamos a poner, ese lo vamos a dejar por mientras ahí esperando para hacer el triángulo y con este vamos a hacer el origen. Entonces, aquí vamos a arrastrar el bloque este de movimiento y vamos a poner ir a X ahí. ¿Qué quiere decir eso? De que aquí nosotros nos vamos a establecer que cuando apretemos la tecla espacio nos vamos a ir a una coordenada en X y una coordenada en Y. De acuerdo aquí a la disposición que tenga el personaje. El personaje igual lo vamos a hacer un poquito más chiquitito. Eso se hace ahí en coger. Ahí. Entonces, se fija, yo lo voy moviendo y estas variables en X y en Y van a ir cambiando. Por ejemplo, ahí tiene ese valor. Aquí tiene ese otro valor de X y Y. Acuérdense que lo X es el horizontal y lo Y es lo vertical. Entonces, ahí voy a poner X, Y. Después voy a poner el borrar. Para que el lápiz siempre se borre. Y voy a poner también apuntar a la dirección 90 grados y fijar el largo, el ángulo y el tamaño del lápiz todo a cero para poder borrar. Aquí vamos a poner movimiento, apuntar dirección. Este apuntar dirección 90 quiere decir de que el personaje va a quedar en esta posición, como caminando hacia la derecha y así. Porque por a ese motivo, si nosotros lo vamos a ir girando de acuerdo a lo que vayamos haciendo en el programa, voy quedando así. Y yo ponemos dirección 90 y ahí va a volver siempre a esa posición. Puede ser que quedó así, vamos a poner ahí y vamos a volver ahí. Entonces, ese es para eso. Y el concepto de variable es que nosotros tenemos que inventarnos valores para ir cambiando esto, el largo del triángulo específicamente, para que se haga más grande o más chiquitito. Entonces ahí vamos a poner crear variable y en la primera le vamos a poner largo. Y ahí vamos a poner fijar largo a 0. Vamos a crear otra variable, ángulo. Y ahí vamos a poner fijar ángulo también a 0. Y vamos a crear otra variable más. Y esa le vamos a poner tamaño lápiz. Que va a ser como el grosor. Ahí. ¿Ya? Y ahí ya tendríamos nosotros nuestra primera parte. Esta que está aquí. Ahora, este orden no es tan preponderante porque todo esto lo está haciendo de una manera secuencial, que es lo que hemos visto hasta el momento. Un bloque tras de otro. Pero no es importante en esta parte. Aquí sí es importante, en todo esto de aquí sí. Pero aquí, si ponemos el borrar primero o esto primero, pero igual podemos tener un orden. El borrar primero, lo que es posición, lo azul después, y las variables. Entonces,
igual pongámosle un orden ahí. Vamos a sacar acá un poquito la lupa. Y ahí tenemos nuestra primera instrucción. Este lo vamos a borrar por mientras. Vamos a tener esto no. Entonces, si por a ese motivo el personaje se va moviendo, por ejemplo, se movió para allá, yo aprieto espacio y vuelve al 00, al centro. Si se corre para allá, aprieto espacio y va a volver al centro. Y estos valores, que son los que vamos a ir cambiando después, se van a ir todos a cero, que están ahí específicamente acá. Que después ahí usted se va a fijar que van a ir cambiando a cero. Entonces quiere decir que esto es el origen. Consulta, ¿se entiende hasta el momento algo? ¿Un poco? ¿Dudas? ¿Cómo está? ¿Está complicado? ¿Está enredado? ¿Está fácil? ¿Difícil? ¿Todo bien me dice, no? A ver, que no le había leído el último. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Se entiende que ese es el origen? ¿Como el comienzo? Porque nosotros ahora vamos a dibujar, pero antes de dibujar igual es bueno hacerse un origen. ¿Ya? Ahí vamos a hacer eso del movimiento, ¿ya? Pero para que se entienda, esta programación que hicimos aquí primero indica que nosotros al mover el personaje, cuando apretemos la tecla espacio, va a volver. Acá todo lo que es naranja es que nosotros nos vamos a inventar una variable para poder cambiar el largo. Por ejemplo, el largo yo lo quiero cambiar, supongamos, a 50, a 20, a 10. Y esto nos va a provocar de que nosotros cambiemos esos valores. Por eso es variable. ¿Ya? Vamos a ir dibujando ahora el triangulito. Entonces, para dibujar el triangulito, está ahí toda esta parte de acá. Acuérdense que estos PDF yo los voy subiendo. Los voy subiendo al Classroom. No sé si ha podido entrar al Classroom. Ahí estoy subiendo eso. Y también ahí en el mismo Classroom subo el video en YouTube más ratito. Cuando termine de estar grabado esto, vamos a subir el video. Si no va entendiendo algo, me avisa nomás, ¿ya? O si voy muy rápido. Entonces aquí vamos a dibujar el triangulito ahora. Evento, vamos a poner, entonces, vamos a fijar los ángulos. Entonces, fijar tamaño lápiz, fijar, vamos a hacer tres de estos. Duplicar, duplicar. Obvio que vamos a tener que cambiarle aquí los valores. Uno va a ser para el largo, otro va a ser para el tamaño y otro va a ser para el ángulo. Vamos a dejar el del ángulo y el del tamaño ahí. ¿Y cómo nació eso? Porque nosotros lo inventamos. Usted se pone, lo inventamos primero, pues uno pone aquí crear variable y ahí uno le inventa un nombre. Yo por eso le puse largo y después le puse ángulo y después le puse tamaño de lápiz. Entonces, eso lo hice tres veces. Uno para este, otro para este y otro para el tercero. Uno para el largo, otro para el ángulo y otro para el tamaño del lápiz. Entonces aquí fijar. Ahí. Vamos a hacer también ahora todo lo que tiene que ver con dibujar el lápiz, que sería bajar el lápiz, fijar un color. Color lo vamos a dejar azulito nomás, por metro. Y el tamaño del lápiz sí lo vamos a ir cambiando. Fijar tamaño del lápiz
Acá está. Fijar. ¿Qué numerito sale ahí? ¿Lo logra ver? 50, ¿no es cierto? Entonces, ese hasta el momento el número fijo del lápiz. Entonces, la idea es que esto sea variable. Entonces, como es variable, yo pongo aquí datos. Y aquí en datos pongo tamaño del lápiz porque lo inventé. Y como lo inventé, lo pongo ahí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo que el número que ponga aquí es el que me va a permitir cambiar el tamaño de la pieza. Si yo pongo ahora 50, este 50 va a pasar para acá. Aquí pongo 5, ese 5 va a pasar para allá. Vamos a poner también un movimiento, uno solo por metro. Vamos a poner movimiento, mover. Acá, ¿no es cierto? Que dice, ¿qué numerito dice acá? Ahí donde dice mover, 10, ¿no es cierto? Entonces yo como pongo 10, voy a poner largo, y ese largo lo pongo ahí. Y ahora aquí yo lo voy cambiando. Por ejemplo, aquí vamos a poner 100. El tamaño del lápiz 5. Y hasta el momento vamos a mostrar eso, de que se mueva 100 y, y como es 100 positivo, se va a mover hacia la derecha. Vamos a usar estas dos variables por metro. Vamos a usar la del 100 y la del 5. La del ángulo todavía no la voy a ocupar. Vamos a ocupar, que aquí va a quedar 5 y aquí va a quedar 100. Ahí vamos a ver el efecto, ¿ya? Entonces, como esto es con flechita verde, aprieto verde, y ahí está el tamaño del lápiz. Y ahora aprieto espacio para borrar eso. Entonces ahí dibujó 100 con un tamaño de 5 hacia la derecha. Por ejemplo, si aquí ahora pongo 200 y le doy de nuevo, la línea es más larga, porque es el doble. Y con el espacio siempre borro. Entonces ahí ya tengo 200. Y también puedo cambiar y ahí también sale. Entonces se fija y dice 200. Y el tamaño del lápiz es 5 porque lo dejamos en 5 hasta el momento. Por ejemplo, si esto yo lo pongo en 15, le damos aquí y ahí salió un poquito más grueso. 15 y con 200. Podríamos ponerlo igual un poco más, pongámosle 30. ¿Ya? Ahí está con 200. Entonces, hasta el momento hemos hecho eso. El largo le estamos dando un valor y ese lo vamos a ir modificando aquí. Si yo pongo 100, va a cambiarse acá. Y el tamaño del lápiz, ahí va a ser aquí. Es donde nosotros designemos la variable. Y acuérdense que esto es el inicio y nos indica el, el comienzo de todo. Por eso todo queda en cero. Aquí estos valores uno los puede ir modificando. Yo ahí le puse estos valores para dejarlo como más a la izquierda del monito, pero ahí uno puede ir viendo. Pero es lo que uno quiere darse al principio. Entonces, probemos de nuevo. Ahí, tamaño del lápiz.
Por ejemplo, 70 acá. Ahí está. Aquí podríamos poner un número más chiquitito, por ejemplo 30. Le damos y ahí nos dio esa línea nomás. Aquí le ponemos 180 a tener un largo de 180. También es de acuerdo a lo que está en el cuadradito, porque el cuadradito, toda esta figura, mejor dicho, todo este fondo nos determina también un cierto tope. Por eso, por ejemplo, podríamos correr más el monito, ahí, 187,22, ahí dice 188,31. 188,36 dice. En la X dice menos 188 y en la Y dice 36. En la esquina inferior derecha. Entonces esos numeritos igual podríamos ponerlo aquí. Menos 186, 36. De tal manera de que nosotros si vamos desplazando al personaje, va a obligar a estar ahí. Este igual lo podríamos hacer más chiquitito. Entonces, de manera que si se va moviendo, nos vamos a tirar ahí. Entonces así la línea igual la podríamos hacer más grande. Por ejemplo, esta línea la podríamos hacer de 300. Y ahí la línea salió más larga. ¿Ya? Aquí también yo me equivoqué porque aquí no es intensidad el lápiz. Aquí este está malo. Este es uno que es parecido, que no es intensidad, es fijar, es cambiar tamaño de lápiz. Entonces aquí vamos a borrar eso. Y ahí dice, ¿qué numerito dice acá? Ahí, 1, ¿cierto? Justamente, entonces ahí sí va a tener el efecto que nosotros estamos cambiando. Ponemos datos, tamaño lápiz, y vamos a ponerle, a ver, 15 nomás. Ahí salió mucho más ancho. Si yo pongo 5, va a salir más delgadito. ¿Ya? Ahora si pongo, a ver, este era, es fijar, es fijar. Fijar tamaño. Este es. No es cambiar, es fijar. Entonces, este uno le vamos asignando su cambio. Ahí sí. Y tiene 5. Ahora aquí, por ejemplo, tiene 15. 25. Ahí salió más ancho. Si le ponemos 50, debería salir el doble de ancho. Si ponemos solamente 2, debería salir súper delgadito. ¿Ya? Más o menos, ¿se entiende algo? ¿Se entiende más o menos el uso de variable, no? ¿De qué estamos variando? ¿Qué estamos variando ahí? ¿Qué está cambiando? Hasta el momento con lo que hemos hecho nomás. El tamaño, a ver, tamaño de la línea, sí, justamente. Y también está cambiando otra cosita, el movimiento, sí. Por ejemplo, el movimiento primero puede ser 100, que sería más cortito, 200 un poco más largo, 300 un poco más largo, ¿no es cierto? Y el tamaño del lápiz es con 2. Hasta el momento lo tenemos en 2.
y el otro es el tamaño es 2 y el largo es 300. Por ejemplo, aquí podríamos poner 150 y va a ser la mitad. Y apretamos espacio para volver, le damos a la flechita verde y ahí salió la mitad nomás. Entonces, ahora la idea de dibujar el triangulito sería de que el personaje se desplazara de la siguiente manera, se desplazara así y después, como en diagonal se podría decir, así, llegar aquí a un punto y de aquí subiera, para que dibuje el triangulito. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a tratar de terminar hoy día. ¿Cómo está? ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Ah, qué bueno. Ya. Hasta el momento, como usted no tiene todavía instalado el programita, por último, estas cosas escríbalas en un cuadernito. Las puede escribir, ¿ya? Ah, qué bueno que lo instaló. Y instaló este mismo, ¿no? El Scratch 2. Este. O instaló otro porque también está el Scratch 3. Pero nosotros estamos usando el 2. Este estamos usando el 2. ¿Lo instaló recién? Ah, qué bueno, gracias. Gracias por ver los PowerPoint antes. Aquí tiene que cambiarle el idioma, porque si usted lo ve por primera vez, tiene que dejarlo en español para que le quede más fácil de ocupar. ¿Ya? Porque tengo entendido que la primera vez que se instala está en inglés. Ahí le recomiendo que lo deje en español. Ahí, aquí. Ahí usted le aprieta ese globito y ahí usted le cambia el idioma. ¿Ya? Entonces lo tiene instalado. Ah, qué bueno. ¿Y le pidió esa cosa del Adobe también o no? El Adobe Air. Que hay que instalar otra cosa también que se llama Adobe. Ah, ya lo había descargado antes. Ya. Entonces nosotros hasta el momento lo que hemos hecho solamente una sola línea, que sería como el primer lado del triángulo. Y en este caso el lado es 150. ¿Qué quiere decir eso? De que solamente, por decir algo, nosotros solamente estamos haciendo esto. Este lado nomás. Y lo que nos falta es que gire para acá, para arriba, y después baje de nuevo. Ahora, de cómo hagamos el triángulo, si es así hacia arriba o es hacia abajo, no es tan importante. La cosa es que los lugares, los lados sean iguales y los ángulos tengan 120 hacia afuera. Ya, entonces, ahora para hacerlo, para continuar dibujándolo, vamos a seguir haciendo la estructura secuencial. Vamos a darle unas pausas igual para que esas pausas se sacan con los bloques naranjas, para que se vea el efecto como se dibuja. Y ahí nos damos un ángulo, damos una pausa, hacemos un lado, ángulo, largo, ángulo. ¿Qué quiere decir eso? De que nosotros aquí tenemos 1, 2, 3. Tenemos 3 lados porque es un triángulo. Y tenemos 1, 2, 3 girar. Tenemos 3 girar, que son los 3 ángulos, y tenemos 3 mover, que son los 3 lados. Y como es secuencial, que hasta el momento estamos en estructura secuencial, que es una instrucción una por otra, eh, podríamos dibujarlo de esta manera. Y acuérdese que esto es el origen, que es para que usted limpie los datos, que si usted le puso unos datos aquí, esos se van a limpiar y van a volver a cero. Y esto es en el fondo para que vuelva a 90 y esto es para que vuelva a una posición que usted quiera que sea como el principio. Y esto es para borrar el lápiz. Acá si usted quiere también le pone otro al presionar, no necesariamente tiene que ser la bandera verde, puede ser una letra, una tecla, pero eso ya es libre. Entonces, vamos a poner una pausa. Las pausas se sacan con control.
Todos esos bloques de control son para pausa. Hay repetitivas que las vamos a ver después, pues estas repetitivas por siempre, los sí. Hasta el momento solamente estamos usando pausas de tiempo. Entonces vamos a poner esperar. Y ahora lo que está dibujando, ¿no es cierto? Hasta el momento es el lado. Entonces ahora debería girar el personaje para que dibuje hacia abajo. ¿Y en cuánto debería girar? En el ángulo exterior. ¿Qué quiere decir eso? Debería dibujar, girar en 120. En el ángulo de afuera. En este debería girar el personaje. Y para que usemos el concepto de variable, ya no lo vamos a cambiar de acá. No le vamos a poner 120 ahí, sino que lo vamos a poner aquí. Y en datos vamos a poner ángulo, que sería el ángulo ahí del este. Entonces con eso, vamos a volver al principio. Lo único que estamos haciendo hasta el momento es que el personaje gire. Si se fija, ahí giró. Justo para que baje y genere la otra línea. Vamos a poner la pausa. Ahí. Las pausas son para mostrar que esta cosa no salga automática nomás. Si no ponemos una pausa, como que hace todo rápido. Entonces las pausas son para ir mostrando de a poquito cómo hizo el giro. Ya, ahí giró en 120. Y ahora sí ya podríamos estar en condiciones de hacer otro mover. Ponemos movimiento, mover, y continuamos con el largo que nosotros nos habíamos dado, que era de 150. Entonces, ahí, mira, y va a ser el largo. Entonces ahí ya tenemos un lado, ahí me quedo, ahí tenemos un lado y el segundo lado. Ahí tenemos solamente un ángulo, entonces tendríamos que volver a poner otra pausa y volver a poner otro lado, otro ángulo. Y con la variable que nosotros nos fijamos 120, pero mejor, mira, ahí no es largo, es ángulo. Entonces, ahí gira, baja y ahí va a girar de nuevo. ¿Ya? Por el momento, eso es lo que tenemos. 150, el ángulo 120, y ahí está esperando para girar y para cerrar el programita. Entonces, control, ponemos a esperar de nuevo para que se vea el efecto. Y como ahora viene una línea, tenemos que poner mover. Datos, ponemos largo. Ahí. Entonces, gíralo y ahí hace la línea. Y ahí ya estaría listo el triangulito. Eso sí, el personaje quedó girado. Eso ya podríamos arreglarlo igual con otro girar. Entonces ponemos event, control. Vamos a tirar esto por aquí, hacerlo un poquito más grande. Y vamos a ponerle otra pausa. Y girar. Y continuamos con el mismo ángulo. Que en este era 120. ¿Ya? Y ahí volvió originalmente como está. Ahí está. Entonces, como le comentaba, yo puedo cambiar acá el tamaño del lápiz, ¿no es cierto? Que está en 2. Si lo pongo en 12, va a ser mucho más grueso el lápiz. Aquí lo cambio ya a 12
pongamos aquí, por ejemplo, 48. Ahí el largo es gigante. Y ya hay largo ya que no, como no es muy bueno ponerlo porque ya no se va a ver muy bien. Por ejemplo, si ponemos 100 es mucho. Hay como que pinta un triángulo porque ya el borde ya es demasiado grande el grosor. Entonces, en ese caso, conviene aquí agrandar un poco esto. Si esto ya es 150, podríamos ponerle 350. Obvio que ahí ya el triángulo se hace tan grande de que ya no se puede ver bien en la pantalla. Entonces, mejor cambiar acá esto y lo podríamos dejar solamente, por ejemplo, en 13. Ahí igual lo hice un poquito pasado. Esto lo vamos a dejar un poquito más chiquitito, entonces, lo siento. Sí. Si usted se fija, uno tampoco no puede cambiar los valores de una manera tan eh, arbitraria, porque si los cambiamos mucho, se sale de la pantalla. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿No? ¿Algo? Vamos a guardar esto. ¿Cómo está? ¿Está complicado? ¿Está fácil? ¿Difícil? Trate de hacerlo usted, pues. ¿Ya? Sí, pues, justamente, un mecanismo. Mecanismo en esto, aquí se le dice algoritmo. Para ser más formal, se le dice algoritmo. Es un mecanismo, que es como una secuencia de pasos que están ordenados para poder hacer una cierta programación. Entonces, la idea de lo que tendría que usted entregarme es esto, de que nosotros vamos a usar bloques de sensores. Estos son los bloques celestes. Los bloques celestes es para preguntar valores. Entonces, aquí yo podría poner preguntar ingrese largo. ¿Ya? Y aquí ya no pongo el 200 yo en el teclado, sino que le pongo respuesta. Ahí. Saco esto y aquí pongo respuesta. Ahí. Fijar. Pero aquí en fijar tengo que poner fijar largo a respuesta. ¿Ya? Entonces ahí me va a preguntar eso. Eso sí, lo que es importante acá es que aquí yo tengo que ponerle ticket. Le pongo ticket y ahí sí puedo ingresarlo. Así que se lo podríamos dejar para la otra clase. ¿Ya? Entonces si yo hago correr esto, él me va a preguntar, ingrese largo. Y ahí lo ingreso, le pongo ticket acá, y ahí la respuesta va a cambiar a 100 y ahí puedo ir cambiándole ya por teclado. Así que se lo vamos a dejar para después.
Ahí igual lo tengo resuelto, pero igual lo vamos a hacer la otra clase. ¿Ya? La idea es que este me lo mande. Este que hicimos, este sin respuesta. Este, vamos a borrarlo acá. Ahí. Ya, hasta el momento, así nomás. Ya, el bloque de sensores se lo podríamos dejar para que me lo entreguen después. Que ya con bloques celestitos. Cualquier cosa me manda un correo, me pregunta ya. Me pregunta nomás, me puede mandar un correíto. Y ahí esto también lo estamos dejando grabado para los demás. Pero hasta el momento, si me pueden dibujar un triangulito de esta manera, solamente así, estaríamos bien. ¿Ya? Usted cuando tenga el archivo se pone aquí guardar como, usted le pone triangulito, por ejemplo, triángulo, punto S, lo guarda nomás. Por ejemplo, yo lo guardé en el escritorio y este me lo envía. Me lo envía aquí por el Classroom. A ver, vamos a entrar al Classroom. ¿Usted es de tercero o de cuarto? ¿Tercero medio, cuarto medio? De tercero. Entonces en tercero entro aquí, trabajo en clase y aquí yo voy a hacer la tarita. La voy a hacer ahora. Un ratito más la hago. Aquí en pensamiento computacional. Aquí la voy a agregar y ahí usted me la manda. Voy a hacer un apartado parecido a este. Ahí voy a poner los apuntes. También cuando tenga el video en YouTube, cuando termine de grabarse esto, también lo voy a subir por ahí. Eso. Dudas, consultas, preguntas. Si quiere el viernes igual se puede conectar, si tiene tiempo, igual se puede conectar y hacer la misma clase, pero es para el otro grupo. ¿Cómo está? Sí, pues al presionar espacio uno tiene el origen. Aquí se me borró. Tendría que hacerlo de nuevo. Yo presiono espacio, por ejemplo, copio esto, duplicar, pero obvio que aquí voy a tener que ponerle todo cero. Ese es para hacer el origen. Y aquí también tendría que poner esto del bajar lápiz y mover lápiz. Acá. Aquí se la muestro mejor. Para que sea más rápido. ¿Ya? Ese es para el origen.
para volver como al principio, se podría decir. Y todo esto es la programación para el triangulito. Después de apuntar dirección, ahí usted tiene que crearse las variables. ¿Cómo se crean las variables? Usted se las crea así. Ese es como igual lo principal de esta clase, de inventarse una variable. Atención ahí, pues mire, usted se la crea ahí. Le pone datos, ¿no es cierto? Obvio que esta yo ya la inventé, así que las puedo borrar igual. Usted pone datos y se va a estos bloques que son como café, algo así como... Y pone ahí crear, y ahí usted le pone el nombre. Por ejemplo, en este caso nosotros le pusimos largo, ahí la inventa. Voy a borrarla hasta allá para mostrarle cómo sería desde el principio. Ahí no hay ninguna variable. Así le saldría a usted al principio. Entonces ahí usted pone crear, le pone largo, y ahí ya se inventó. Se inventó la de largo, y ahí usted el fijar tendría que ocuparlo para la programación. El crear, se puede crear el otro que es el ángulo, y se va a crear ángulo. Y después tamaño lápiz, para que sea el grosor. Y después ya cuando usted la arrastra aquí, ahí va a tener que seleccionarla de nuevo. Una para largo, otra para ángulo y otra para tamaño de lápiz. Ahí lo elige. ¿Ya? Y ahí usted la ingresa a la programación. Y después cuando tenga que ir cambiándolo aquí, de acuerdo a lo que tiene que ir variando, ahí usted saca estos bloquecitos. Uno para los ángulos, otro para el largo y otro para el tamaño del lápiz. ¿Ya? A ver. Aquí también en el PDF está también por si acá, ¿ya? Ahí está la dirección, que es 90, y ahí tendría que poner usted los angulitos. El largo, el ángulo y el tamaño del lápiz. Eso. Dudas, consultas. ¿Cómo está? La idea es que me lo mande luego, me lo mande esta semana. ¿Ya? Yo voy a hacer el apartado ahora, ahí donde le mostré en el Classroom. Voy a hacerlo al tiro, ¿ya? Aquí. Y ahí me lo manda. ¿Ya? Ahí nos estaremos viendo la otra clase entonces. Le dejo ahí la tareita. Después ya la otra clase la vamos a hacer con el ingreso de variables por teclado. Hasta el momento, y como el ejercicio que hicimos ahora, pero lo manda usted. Este mismo. ¿Ya? Voy a hacer el apartado ya ahí en el Classroom para que lo envíe. El del triangulito. Eso. Entonces nos estaríamos viendo y de ahí me manda el asunto. El viernes igual yo me voy a conectar.
También esto lo voy a subir a YouTube cuando termine de grabarse. Ahí nos estamos viendo entonces. Cualquier cosa me avisa. Si es que no sabe dónde mandar el tema, el asunto, avisa no. Yo igual voy a hacer aquí el apartadito. Atento aquí porque cuando esté el video de YouTube, también voy a ir cargándolo acá. Si usted se fija, usted cuando entra aquí al trabajo de clase, aquí yo es lo que voy haciendo semana a semana. Esto fue lo que hice al principio, la semana pasada, antepasada, la semana antepasada, y aquí va a haber otro más. Ahora va a salir, va a decir electivo 2 porque es el electivo que hicimos ahora. También yo creo que le va a llegar el aviso así como por correo, porque cuando se hace por Classroom igual llega por correo. Así que nos vemos, que esté bien. Chao, chao.